amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Lee Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos las historias de San Juris, Santa Basilka y San Nicolai, santos del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra segunda sesión discutiendo las vidas de los santos. Les recordamos que estaremos discutiendo este libro por 8 semanas, por 8 episodios, y apenas vamos en el segundo, vamos comenzando, pero cada bloque, cada relato nos trae cosas nuevas para analizar, para comparar con otras cosas que hemos escuchado y para realmente escudriñar aquellas cosas que creemos saber del Grishaverse o que recordamos que hemos escuchado. Así que es una buena oportunidad para recordar cosas o muchos detallitos, ¿no? Porque vemos que hay referencias de estos santos en otros de los libros del Grishaverse, o en este caso, por ejemplo, estamos viendo el relato de San Juris, que ya conocemos mucho más de él después de haber leído El Rey Marcado. Y si no han leído El Rey Marcado, pues cuidado, porque vamos a contar aquí unas cosas que pasan en El Rey Marcado. Así que, pues comencemos. San Juris es el primer santo que vamos a compartir hoy. Y bueno, Lucero, ¿nos quieres compartir un poquito de su historia? Sí, estoy un poco como... No sé si comenzar por el hecho de que yo esperaba, cuando empecé a leer este relato, la verdad es que no me acordaba de la primera vez que lo leí, pero esperaba otra vez como tener el relato ya como un poco más detallado, ¿no? En El Rey Marcado tuvimos un poquito de detalles por parte de Juris de que había sido como que cómo se había convertido en santo y cómo se había enfrentado a este dragón. Entonces esa era como la historia que yo esperaba ver relatada por aquí. Pero realmente no, en el relato nos están contando únicamente como uno de los milagros, ¿no? Que se llevan a cabo, o que lleva a cabo él, como salva a estos soldados de morir congelados porque le rezaron. Pero si nos regresamos un poquito a lo que aprendimos de él en El Rey Marcado, pues podemos recordar, ¿no? Cómo él le menciona a Zoya que pues en su momento estaba este dragón que estaba arrasando las tierras de donde era Juris, que quemaba a todos, estaba devorando a la gente, y que él se enfrenta a él en 3 ocasiones, y hasta la tercera ocasión es cuando ya le da este golpe mortal. Pero igual, ¿no? Nos viene relatando, si recordamos, cómo se fusionó con el dragón, cosa que fue completamente nueva para nosotros cuando leímos El Rey Marcado. No era algo que hubiéramos escuchado anteriormente. Entonces, ya el hecho de que se haya fusionado con el dragón es lo que nos lleva al relato que tenemos ahora sí en la vida de los santos, ¿no? En donde estos soldados están rezando para no morir y cuando despiertan se dan cuenta de que, pues, los que no le rezaron, que se quedaron afuera, estaban muertos, y ellos sí sobreviven, y aparte tienen este lugar como lleno de flores, de amaranto, me parece que mencionan por ahí. Entonces está medio tricky. Sí tenemos que estar viendo diferentes, tanto como la historia en El Rey Marcado, como y hacer el paralelo, ¿no? con este relato. Sí, yo igualmente esperaba ver como la historia más completa después de haber leído, pues sí, la historia en El Rey Marcado. Supongo que Lee Bardugo no quiso repetir lo que ya nos había dicho, pero aún así lo esperaba como tal vez con más detalles. Pero hay que regresarse porque, como dices, la parte de fusionarse con el dragón sí es algo que nos impactó mucho en su momento. Y la forma en la que lo dice, ¿no? Que en El Rey Marcado nos menciona que cuando el dragón él hiera al dragón, creo, dice que se dio cuenta que el dragón sentía lo mismo que él, que eran realmente iguales, que eran como uno solo, hechos de la misma materia, y que al final de cuentas estaban hechos de lo mismo, y que Zoya lo reconoce esto como los iguales se atraen, creo, los iguales se llaman like calls to like, y que eso ella le hizo Los similares se atraen. Los similares se atraen, ándale. Y que esto es lo que el oscuro siempre les decía. Entonces, sí esperaba otra cosa del relato, pero tal vez, ¿sabes qué? Siento que esto también nos hace la aclaración de, ok, los santos sí están escuchando. Sí, y de hecho eso me lleva a un punto algo interesante que siento que nos falta dentro de dentro de esta antología de relatos, como el ubicarnos en el tiempo en el que sucedieron, ¿no? Necesito como un cronograma completo de tal santo fue en esta fecha y luego tal santo en esta, como que no me queda nada claro. Entonces, sí
si no, estoy un poco confundida de que, bueno, ¿esto sucedió mientras Juris ya estaba atrapado dentro de la sombra o es un relato muchísimo más antiguo? Y también me surge la duda, porque, bueno, en el relato nos comentan que después de haber, estos 6 soldados que estaban en la tienda, después de haber rezado para que, pues, San Juris los mantuviera a salvo, dice que escuchan en la noche como un batir de alas, ¿no? Entonces, yo me quedo pensando, bueno, en su historia, nosotros conocemos el hecho de que se fusionó con el dragón por el relato que le está haciendo a Soya, ¿no? Pero ellos técnicamente su historia es que pues mató al dragón y punto, ahí se acabó, ¿no? Entonces, como que, ¿qué habrán pensado al momento de escuchar el batir de alas? O sea, ¿cómo lo relacionan con Juris de que vino el dragón si realmente no saben que es uno con el dragón? Sí, me sacó un poquito de onda. Interesante, no lo había pensado. Pero sí es cierto, no sé si a lo mejor pensaron como que era parte de su, no sé, su imaginación o que estaban soñando de la misma, no sé, devoción que tenían al rezar, eh, que fuera parte del milagro, de alguna forma, que el Yuris tuviera cierto poder sobre el dragón después de haberlo matado. No lo sé, porque no es algo no es algo que nos digan que ellos saben. No sabemos qué tanto es parte del folclore de la tradición que tienen, porque incluso, me voy a adelantar un poco, pero en la historia de San Nicolai nos mencionan que este chico le rezaba a los santos, pero como dices tú, no sabemos en qué momento está pasando cada cosa, entonces, ¿a qué santos le estaba rezando San Nicolai cuando era un pequeño jovenzuelo, ¿no? Entonces, De hecho, creo que San Nicolai es muchísimo antes, porque de hecho justo en este relato de San Juris mencionan que los soldados que estaban afuera se estaban burlando de que, ay, ¿dónde está Santa no sé qué? Y San Nicolai lo mencionan, entonces necesito una línea del tiempo. sí, se necesita eso porque estamos un poco perdidos, porque podemos asumir muchas cosas, ¿no? Entonces, es parte de imaginarte, pero si tuviéramos un poco más de certeza sería mucho mejor. Sí, definitivamente. Pero bueno, en sí, pues se menciona, ¿no? Que, o bueno, ya conocíamos que San Juris pues era este vendaval, pero igual tenía como que estos controles, aprendió, ¿no? A usar como todo, porque somos todas las cosas. Y su patronazgo pues es el de los soldados, ¿no? Bastante adecuado. Dice que se le celebra colocando ramas de amaranto. Y justo es esto que, bueno, en el relato mencionan, ¿no? Que cuando los soldados salen de la tienda y ven que pues están a salvo, ya se derritió la nieve y que tienen estas flores de amaranto. Nunca las he visto. Ramas de amaranto. No he visto cómo se ve el amaranto en su versión al natural. Pero sí, en cuestión de como las referencias, ¿no? Que encontramos en esta historia, es una clara alusión al relato de San Jorge que mató al dragón. Dentro de la tradición cristiana, ¿no? Tenemos a San Jorge, que bueno, hay, igual que en el episodio pasado mencionábamos que había mucha leyenda detrás de esta santa que era, bueno, que creíamos que podía haber sido la referencia para Santa Anastasia. San Jorge es un poco más conocido, creo yo, pero la leyenda, de hecho, la leyenda de San Jorge podría ser como el inicio o aquella influencia para muchísimos de los cuentos que conocemos acerca de caballeros y princesas y dragones y demás, ¿no? Entonces, es una clara alusión porque, bueno, la historia de San Jorge menciona que Jorge, cuando todavía no era un santo, pues era un caballero, ¿no? Que viajaba de pueblo en pueblo, siempre en su caballo, y que llega a un pueblo en el que le mencionan que pues hay un dragón que no los deja como recurrir al como este lago de donde sacaban ellos agua y le habían estado dando ofrendas desde ovejas y otros animales y demás, hasta el punto en el que llegaron a ofrecerle sacrificios humanos para que los dejara acceder, pero el dragón siempre pues destruía y quemaba y se comía todo, ¿no? Entonces llega Jorge justo en el momento en el que iban a sacrificar a la princesa y pues mata al dragón, rescata a la princesa y así es como surge toda esta leyenda. Entonces sí es muy muy clara y de hecho mencionábamos antes de iniciar que incluso el nombre no es como similar, el de Juris y Jorge, porque si lo cambiamos el nombre de Jorge a latín era como Georgius y algo así, ¿no? Entonces sí, vemos nuevamente cómo Leigh Bardugo pues se ha estado inspirando de tantas cosas, ¿no? De cuentos de hadas y otras tantas referencias en la historia del hombre. Y bueno, ya sabemos que San Juris pertenece a Ravka, entonces pues creo que eso es todo de San Juris. Hay muchas cosas que tal vez podríamos profundizar, pero directamente del Rey Marcado y muchas cosas ya las hemos mencionado en su momento en los otros episodios, así que vamos a continuar con Santa Basílica,
Que bueno, Santa Basilka nos cuentan que es una joven que vivía en una torre con su padre y tiene un gran talento para tejer pues telas y hacer patrones muy hermosos con hilos que parecen brillar, que deslumbran de una manera muy especial y es bien conocida por ello, ¿no? Y básicamente viven del trabajo que ella hace y pues se corre la voz de que pues ella es muy buena en este oficio y llega un hombre que se hace llamar hechicero a tratar de sacarle, ¿no? Sacarle la sopa, ¿no? Sacarle la información a Basilka de cómo hace esta, esta magia, porque él está convencido que ella tiene una magia especial. Así que pues va, habla con el papá de ella, lo convence de que la deje platicar, habla con ella y cada vez que le pregunta algo, Basilka, muy astuta, solamente le contesta con más preguntas, hasta que él como que se fastidia y le dice que le exige, ¿no? Que se tiene que casar con ella, si no, no sé qué iba a hacer, iba a acabar con ella y su familia, no me acuerdo. Pero lo que él no se dio cuenta por estar enfocado en sacar la información es que ella estaba tejiendo unas alas. Así que Basilka se pone en sus alas y vuela y se va. Y se dice que ella fue el primer pájaro de fuego. Y eso me sorprendió. Recordaba mucho la historia. Bueno, cuando leí esta recordaba que ya había leído esta historia, pero no recordaba el final. Recordaba que era una chica que estaba tejiendo en una ventana. Es todo lo que recordaba. Así que me gustó volver a leer. Fíjate que yo no recordaba nada de esta historia en particular. Ya cuando vi la ilustración, dije, ok, de la ilustración sí me acuerdo porque mi primer pensamiento fue, esto me suena, o sea, suena como a Ícaro, ¿no? Construyendo sus alas para acercarse al sol. No es precisamente como referencia directa a la historia, ya hablaremos de eso en un ratito. Pero sí, esto del pájaro de fuego, la verdad es que no me sonaba de nada, no recordaba como haberlo tenido en mi cabeza en algún momento. Y se me hace bien curioso, digo, obviamente entendemos, ¿no? Que Leigh Bardugo escribió este libro muchísimo tiempo después de haber escrito la trilogía, pero creo que hubiera sido interesante o habría sido una buena manera como de ligar ambas cosas, que hubiéramos tenido alguna referencia de ella cuando leíamos Ruina y Ascenso, ¿no? Tanto que hablamos acerca de la leyenda alrededor del pájaro de fuego y demás, creo que hubiera estado bien que tuviéramos por ahí ese relato o esa mención, pero bueno, quizá en ese momento Santa Basilka ni siquiera existía en la mente de Leigh Bardugo, ¿no? Entonces se entiende. Pero sí me dio mucha curiosidad cómo nuevamente volvemos al punto en el que cómo conviertes a una persona en el pájaro de fuego. O sea, tendríamos otra situación como Yuris que se fusionó con el dragón, o cómo llegaron a esa conclusión de esta persona humana es el primer pájaro de fuego. Sí estuvo un poco curioso. Sí, porque, sobre todo porque nos dicen que su habilidad básicamente es como de materialki o de Duras, porque está trabajando con los hilos y mencionan que está como fusionando los hilos con metales. Entonces, todo nos indica que es materialki, no nos dice que tenga como control de la materia así de los animales vivos o de las personas, como lo pensaríamos de un corporalki. Entonces, está curioso que solo se diga de esa manera porque no nos dice nada más de ella, solamente que se convirtió en esta leyenda. No nos dicen si vagó por el mundo, si regresó a su casa, si murió y, no sé, reencarnó en ave o no sé. Entonces, esta como falta de información sí nos deja un espacio para la imaginación, justo como las demás historias, pero sí nos deja queriendo un poquito más de especificaciones. Me acuerdo que cuando empezamos a platicar acerca de este rato, yo te dije, no, pero no es una vendaval. ¿Cómo está logrando volar? O sea, sus alas son de simple tela. Y bueno, tiene ahí por ahí, decíamos, ¿no? De que estos otros materiales. Entonces, igual volvemos al no somos todas las cosas. Porque, insisto, aunque tenga muchos materiales de que si cobre y oro o lo que sea que esté mezclando con sus telas, ¿cómo logras volar? O sea, siento que tiene que haber algo más de por medio para que lograra eso. Entonces, no sé, sí siento que me faltan tantos, o sea, son relatos tan cortitos, nos está dando tan poquita información de una página y media prácticamente, que sí me quedo con ganas de saber más y de... Pero bueno, a lo mejor es la intención, ¿no? Que nosotros podamos como que asumir de que todos estos Grisha en su momento tuvieron como ese acceso completo a todo, pues todo el poder o no, toda la creación en el corazón del mundo. Sí, tal vez es eso, ¿no? Aclararnos que lo que nos revela en El Rey Marcado
es realmente, nos revela Yuris, es realmente como los Grishas trabajaban y por eso eran tan milagrosas sus obras y por eso eran tan misteriosos hasta cierto punto, ¿no? Porque había este misticismo detrás de cómo hacían las cosas. Por qué este hechicero estaba convencido que ella tenía una magia, porque no sabían, supongo, que existían los Grishas, que había alguien que tenía este tipo de, personas que tenían este tipo de habilidades. Entonces, como era algo tan poco explorado, ya sea que o eras un mago o eras un brujo malvado, ¿no? O peligroso. Entonces estamos como entre esos dos extremos que o causa fascinación o causa miedo. Entonces, sí es bastante interesante la forma en que lo está como plasmando, sobre todo para comprender como de dónde viene, ¿no? Toda la historia tanto de los Grishas como creo que como hay muchas historias de Rabka, podemos comprender también la historia del país a través de los Grishas como tal o de los santos. Y bueno, Santa Basilka es la patrona de las mujeres solteras. ¿Y qué tienes de referencias por ahí, Lucero? Pues de entrada, digo, en la buena tradición que ya hemos visto que el Bardugo toma muchísimos elementos de algunos cuentos de hadas que ya, pues con los que ya estamos familiarizados y otros con los que no estamos tan familiarizados. Por ahí mencionábamos, ¿no? De que, bueno, teníamos el mito de Ícaro, bastante similar en el tema de las alas. Y a mí me recordó mucho el tema este de la torre, pues obviamente me evocaba mucho a Rapunzel. También un poco el hecho de que, bueno, está este oficio que mencionabas, ¿no? De estar hilando y demás. Como que me evoca un poco a la Bella Durmiente y también, sobre todo, a Rumpelstiltskin en sobre todo este punto de que puede, o tenía este don, ¿no? Como de mezclar telas con materiales preciosos. Por ahí en Rumpelstiltskin tenemos el hecho de que, pues, él era o podía crear oro o hilar oro a partir de la paja. Y también, digo, no es un cuento con el que yo esté familiarizada, pero investigando un poquito, hay un cuento ruso que se llama justamente El pájaro de fuego y la princesa Vasilisa. Entonces, creo que por ahí podría haber cierta referencia en el hecho, uno, en el nombre, bastante similitud entre Basilka y Vasilisa. Y si bien como leyendo un poquito el cuento, la verdad es que no me metí mucho a profundidad, no es muy similar a esta historia, la verdad es que no tiene mucha similitud como tal, pero sí no creo que sea coincidencia el hecho de que el cuento haga alusión a un pájaro de fuego, que bueno, ya mencionábamos que parece ser un tema recurrente dentro de la literatura rusa, pero sí, creo que pudieron haber sido elementos que el Bardugo tomara en su momento, ¿no? Para escribir este relato y para concederle a esta santa en particular de la que nunca habíamos escuchado ¿qué dirías? Como el título del primer pájaro de fuego, ¿no? Creo que pudo haber salido por ahí. Sí, y que se me hizo interesante que trajera de vuelta esto del pájaro de fuego, porque leyendo la wiki vimos que se dice que los Lansop son descendientes del primer o del pájaro de fuego. Entonces, esta conexión que tenemos supongo que tendrá que ver con el hecho de que los Lansop sean quienes estén en el trono, que el hecho de venir del pájaro de fuego sea lo que les dé como el derecho de reinar, ese derecho divino. Entonces, supongo que va por ese lado y por eso mismo me gustaría tener más información de que, bueno, Basilka huyó y al final, no sé, con sus habilidades demostró que era una gran líder y por eso ella fue la primera reina a lo mejor y de ahí vino la descendencia Lansop. No lo sé, pero podemos imaginarlo. Sí, no nos queda de otra. Pero bueno, pasemos ahora sí al último relato del día de hoy, que de hecho creo que es el cuento, si no es el relato más largo que tenemos en el libro, debe de ser de los más largos, ¿no? Porque vienes de estar acostumbrada a una página y media y de repente tienes el doble de contenido. Digo, sigue sin ser mucho, pero sí nos dan un poco más, ¿no? Que es justamente la historia de Nikolai, un segundo Nikolai en este universo, pero bueno, creo o quiero pensar que nuestro Nikolai pues fue nombrado así en honor, ¿no? A este santo. Y su historia, quiero que me cuentes más al ratito lo que me mencionabas ayer de que traías como una mezcla de historias en tu cabeza, porque la verdad es que yo lo volví a leer y dije, ok, sí, recordaba ciertos elementos, pero no sé por qué en mi cabeza estaba con que el final era algo trágico. Pero bueno, tenemos a un pequeño Nikolai, un chavito que pues pertenecía a una tripulación, ¿no? De esta embarcación pesquera y era muy devoto a los santos. Entonces,
Nos cuentan por ahí que pues estaban navegando muy al norte, se congela el mar junto con el barco, o sea, los dejan literal varados un tanto cerca de la costa, pero pues al final de cuentas no se puede mover el barco, ¿no? Entonces la tripulación, en canijos, deciden mandar al pequeño Nikolai a la orilla, bueno, a la tierra a buscar comida y refugio, ¿no? Por ser el más chiquito, creían que no se iba a poder defender. Y menciona que al ir caminando se encuentra a esta especie de como de reno, que más que un reno, bueno, sí, un reno, pues no sé, es un reno, ¿no? Tal cual la traducción. Y sí, este reno le permite montarlo y lo lleva hasta esta especie de claro en donde lo espera una mesa con un banquete, ropa seca y calientita. Y bueno, pasa la noche ahí, agarra una especie de saco o bolsa en donde empieza a meter como que todas las sobras de la comida para llevárselas a la tripulación, pero cuando llega al barco resulta que pues todo era piedra y cenizas, ¿no? Y esto se repite en 3 ocasiones, cosa que también hace referencia como a la estructura tradicional de un cuento de hadas, nada más como dato. Y la tripulación pues le empieza a agarrar tanto odio que lo empiezan a golpear e incluso llegan al punto en el que se lo quieren comer, porque ya en tantas ocasiones que fue a comer y demás, pues él ya estaba como que saludable, con mejillas rosadas y demás, ¿no? Entonces el extremo al que tienen que llegar. Y al final del día Nikolai le reza a los santos y ocurre el milagro de que el hielo se derrite. Entonces pues ya regresan a tierra, sanos y salvos, a sus tierras, y a todos los condecoran, igual nuevamente canijos, y dicen que él no había hecho nada, ¿no? ¿Qué era lo que decían? Que pues le echan la culpa de algo. Sí, sí, le echan la culpa de todo, básicamente. Así es, pero bueno, al final de alguna manera resultan como condenados porque ya no pueden disfrutar de sus alimentos, entonces terminan muriendo de hambre. Y por el otro lado, Nikolai pues termina conservando estas ropas que le fueron dando y parte de, sí, no, justo las ropas que le daba o que encontraba ahí junto al banquete, que justamente pues es este abrigo rojo, unas botas, unos guantes, etc. Y menciona el cuento que pues se dedicó a viajar y a preparar banquetes en el invierno para la gente que menos tenía. Un relato largo, un resumen largo. Y fíjate que precisamente esto del banquete es lo que sentía yo que tenía muy mezclado en la cabeza. Si bien cuando pienso siempre en este libro, lo primero que pienso es en San Nicolai y recordaba este relato del niño y la nieve y el barco y ese rollo, que incluso desde que estábamos leyendo El lenguaje de las espinas, esperaba encontrarme este cuento, o sea, este relato en El lenguaje de las espinas porque no lo podía diferenciar. No sé si los leí muy seguidos uno tras otro, con poquita diferencia de tiempo, no me acuerdo, pero por alguna razón siento que mezclé las historias o algo porque yo recordaba que llegaba San Nicolai o Nicolai a este claro con el reno y que encontraba otros animales del bosque también ahí. Y se convierte en un cuento de como que hadas por muchos completo. animales del bosque, ajá, lo mezclé por completo igual de que todos, como que todos comían juntos. Recordaba que los animales hablaban, de verdad. O sea, no sé por qué, no sé si lo soñé, no sé si lo mezclé con algo del lenguaje de las espinas, no sé si en la historia del zorro demasiado astuto hubo algo así como de los animales todos juntos, como pues ahí sí hablaban, pues es una fábula. No sé si fue por eso, pero de verdad, les prometo que recordaba que Nicolai llegaba y el claro y que estaba el banquete y había otros animales y que platicaban y que les contaba de qué lo que estaba pasando en el barco, todas sus tragedias, ¿no? Sus penurias. Y se me hizo bien loco cuando lo leí, fue de que, pero como nada más está con el reno y los demás animalitos del bosque. ¿Dónde Y también están? recordaba que, ¿dónde están? Me han estafado. Me cambiaron las páginas. Y también recordaba que o sea, el resto de la tripulación llegaba al claro y que ahí como que había algún enfrentamiento. No sé por qué recordaba esto. Según yo, Nicolai se quedaba como que ahí en el bosque con los animalitos y que los demás se iban, ¿no? No sé dónde lo saqué, a lo mejor es una historia que debo crear, Tal pero vez. estuvo muy raro y me dio mucha risa porque cuando lo leí y fue de que esto no es lo que yo recordaba. Y cuando le conté, le dije, Lucero, tengo una idea de algo que recordaba diferente, pero te lo contaré esta mañana que grabemos. Pero bueno, por lo menos tu memoria tenía algo como bonito, ¿sabes? Como feliz. En mi cabeza, la historia sí terminaba en tragedia porque yo creía recordar que sí se lo comían, que literalmente lo No, destazaban.
y que ese era su martirio. O sea, no sé de dónde saqué eso. O a lo mejor es el final de algún otro relato más adelante, o no sé, tal vez igual mezclé historias. Pero Tal bueno, vez. este relato por lo menos tuvo un final feliz. Siento que hasta ahorita como que casi fuera de la historia de Anastasia no nos han tocado historias muy trágicas y creo que a lo mejor entré en este libro esperando puros martirios. No es que sea cruel Sí. ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero como que era a lo que venía, era mi expectativa. Pero bueno, tenemos un final agradable en esta historia y justamente pues se le conoce o su patronazgo es como el santo de los marineros y de las causas perdidas. Entonces, justo esto nos lleva a las referencias, ¿no? que traemos, que se nos hizo bien curioso, porque bueno, la referencia es bastante clara, ¿no? A San Nicolás, al señor panzón de abrigo rojo que conocemos como Santa Claus, leyenda inspirada también en San Nicolás. Pero algo que aprendimos el día de hoy, justamente investigando, es que la figura de San Nicolás también es conocida no solamente como el patrono de los niños y niñas, sino que también es conocida como el patrono de los marineros. Entonces no podía ser más clara esta alusión. Sí, porque la historia de San Nicolás sí tiene mucho, mucho que ver, porque digo, yo no, en algún momento, estoy segura que en algún momento sí leí su historia, seguramente cerca de las fechas de la Navidad. Y nos dicen que, bueno, o Nicolás llegó a ser un obispo, pero antes de esto, pues era un niño muy devoto, un niño cristiano muy devoto, queda huérfano y era rico. Entonces, pues siguiendo las enseñanzas, ¿no? Pues cristianas, él decidió vender todo y dárselo a los pobres. Y dedicó su vida a este servicio y llegó eventualmente a ser obispo, pero tenía una gran preocupación por los pobres, por los niños y por los marineros. Y básicamente, pues las leyendas de su vida nos dicen que él tal cual iba a muchas partes, ¿no? A casas, a pueblos, a dar no nada más juguetes a los niños, sino que también daba comida, también entregaba alimentos a la gente que lo necesitaba, viendo también esta necesidad generosidad que tenía hacia los pobres, pues él iba a dar alimento a quienes más lo necesitaban, que es lo que vemos que al final del relato es lo que hace San Nicolai. Justo. Y hablando de la comida, otra cosa que traíamos Dani y yo en la cabeza que como que no podíamos indicar exactamente dónde lo habíamos visto, era este tema del banquete, ¿no? De esta mesa. Le decía que yo estaba segura de que en algún punto o sea, como que en algún punto he visto otros cuentos o incluso en televisión y demás, como que esto mismo de una mesa con un banquete, pero en mi cabeza siempre es como que con esta restricción de no toques nada de lo que hay en la mesa, todo es como veneno o todo está realmente podrido, nada más es una ilusión, pero no podía recordar en dónde había visto como este elemento, ¿no? Entonces, hace ratito platicando mencionábamos que, bueno, lo habíamos visto por ahí en El Príncipe de los Dragones, en donde sí tienen una mesa llena de un banquete, pero en realidad todo es una ilusión y toda la comida en realidad son gusanos. Y mencionadas también en Narnia, ¿no? También se tiene un elemento similar. Sí, el Narnia en el libro, ¿qué es el libro 4? Sí, en el del Viajero del Alba. Llegan a una isla y ven a unos lords que estaban buscando, están en una mesa, en la mesa de Aslan, y hay un gran banquete. Entonces los lords están como congelados, llenos de telarañas. Esto pasa tanto en la película como en el libro. Y pues creen que están muertos, creen que se murieron por la comida y como tenían muchas semanas ya o meses en alta mar y se estaban quedando ya sin provisiones, todos tenían mucha hambre porque estaban muy restringidas sus raciones. Entonces ven la comida y empiezan a comer y luego dicen de que no, de que espérense, no coman porque seguramente están muertos por comer de este banquete. Total que resulta que no es así. El banquete era para ellos y los lords estaban congelados por otros motivos. Lo que no vemos en la película es que realmente sí se sientan y tienen el banquete y en el libro sí profundizan un poquito más, pero tenemos este tema del banquete aquí también. Y luego me acordé de El laberinto del fauno, que Lucero no ha visto, pero le enseñé ahorita una escena que es icónica. Esta escena es icónica donde está la niña, va a buscar una daga, algo así, y hay un banquete servido, pero la regla es que no puede comer del banquete, porque si come del banquete, el monstruo se dará cuenta que ella está ahí. Y pues la niña
no puede aguantar la tentación de ver esta fruta tan rica que está servida y pues come del banquete. Te lo juro que estoy segura de que tengo otra referencia bastante similar de un banquete servido y que no se debe de comer, pero no puedo. Si alguien sabe de algo más que digan, hey, a mí también me suena, por favor déjenoslos en comentarios porque si no, no voy a poder dormir. Voy a seguir investigando a ver dónde lo vi y si sé, se los dejamos también por ahí en alguna historia. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente emisión donde estaremos discutiendo las historias de Santa Lisabeta, Santa Maradi y San Demian. Y sin más por el momento nos despedimos, sin llantos, sin funerales.